No, escúchame, Ahí está. ahí Ahí está. Ahí está. está, listo, perfecto. Ahora Bien. sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Les voy a presentar este caso que me tocó presentar en Colombia, que es un caso interesante. En resumen, la epidemia, ¿cierto?, del VIH, si bien es cierto, ya no es tal como antes, sigue siendo una enfermedad prevalente y hoy en día hay bastantes millones de infectados con VIH alrededor del mundo, que esto obviamente que ha ido cambiando de la era pre a la era post-HART, pero aún así hay muchos pacientes infectados. Hay varios compromisos oculares que se atribuyen al VIH, entre esos el VIH en sí, que sabemos que existe retinitis por VIH. Hay los relacionados a las drogas, ¿cierto? La recuperación inmune y producido por los fármacos. Y también hay otras infecciones. Entonces, este es para demostrar uno de esos compromisos. Este es un varón de 58 años que yo conocí el año pasado eh, en terapia antirretroviral ya hace algún tiempo, con una buena adherencia por lo que relataba él y llegó por una semana de visión borrosa en su ojo izquierdo. Presión ocular normal, visión en 5 décimas en su ojo izquierdo y en el polo anterior, en el ojo izquierdo, tenía un Tyndall de una cruz. Entonces está aquí el fondo de ojo, ¿cierto? De su ojo derecho está bien en el Daytona y en el ojo izquierdo, si se fijan, tiene opacidades vítreas. Tiene este foco aquí de retinitis hemorrágica y tiene envainamiento vascular también en varios sectores de la retina. Ahora, cuando uno ve esto, claramente piensa en CMV, ¿no? Y claro, y ahí está escrito también. Está la RFG, en su ojo derecho ningún problema. Y en el ojo izquierdo tampoco se ve tanto más allá del foco vasculítico que está asociado a la retinitis. Entonces, se tomaron algunos exámenes, tenía una CD4 en 250 en su historial reciente, con una carga viral de VIH indetectable. Eso es justo previo a la consulta. Entonces se hizo una muestra vítrea. ¿Por qué una muestra vítrea? Porque en realidad el paciente tenía bastante vitreitis que no es esperable en un paciente con CMV. Claro, si tiene esos CD4 sí, pero en ese momento yo no lo sabía. Entonces le indiqué la muestra vítrea pensando en hospitalizarlo, ¿cierto? Dejarle ganciclovir endovenoso y para no tener líos con infectología, decidí tomarle un poco de muestra de humor vítreo, no vitrectomía ni nada, sino que aspiración vítrea solamente. De polo anterior se supone que no es tan confiable, así que decidí tomar de vitrio. Y salió la PCR, que salió algunos días después, cuando ya estaba internado, salió positiva para CMV. Bueno, estuvo internado, ¿cierto? Ganciclovir endovenoso. Lleva 14 días y seguía activo. Yo lo estaba controlando semanal y seguía bastante activo. Así que adicioné ganciclovir intravitreal, ¿cierto? Después de conversar con los amigos de consultorio me dieron esta recomendación. Aquí no es fácil encontrar Foscarnet. Y el Foscarnet que se encuentra está muy restringido, es bastante costoso, no sé cuánto costará allá, pero aquí cuesta $300 la bolsa. Entonces no es tan fácil llegar y pedir Foscarnet. Luego de 3 semanas, que es el tratamiento estándar, ¿cierto? Que de infectología, seguía activo. Así que infectología envía la nota, se cumplieron 21 días, hay que suspender el tratamiento. Y yo les decía que no, que en realidad seguía activo, que no se podía. Llevábamos recién 2 dosis intravítreas de ganciclovir, estaba mucho mejor, pero seguía activo. Luego de 30 días de ganciclovir endovenoso, más 2 semanas de ganciclovir intravítreо, que hice 2 por semana, de dosis fortificada, ¿cierto? De 4 miligramos, la verdad es que recién ahí sin activo. Un montón de tiempo. Claramente mucho más de lo que dicen las guías. Entonces, paciente recupera visión, nunca se dañó la mácula, todo bien. ¿Qué pasó? Em, bueno, las lesiones por CMV son mucho más frecuentes en los pacientes que tienen CD4 bajo 200, pero aún así se pueden presentar en pacientes con CD4 sobre 200. Entonces vemos acá, por ejemplo, los pacientes que tienen CMV, que tienen bajo 100 células, un 23% son los que hacen CMV bajo 23 células, bajo 100 células, bajo 100 CD4. Si es que está entre 100 y 200 CD4, esto baja un 5% y sobre 200. En este reporte no encontraron CMV. En general es muy poco frecuente.
fue a su casa, entonces se le indicó valaciclovir oral, 900 miligramos, y él acude entonces 9 meses después por una reactivación. Nuevamente llegó inflamado, este año en abril, otra vez con focos de retinitis y con disminución de la visión. Se le tomó carga viral tanto de CMV como de VIH. De VIH estaba bien, él seguía su tratamiento estable, sin problemas, pero de CMV, si se fijan, tiene 9.000 copias, lo que es bastante. Esto en sangre. Entonces se inició nuevamente el ganciclovir endovenoso, lo mismo que la vez anterior. Claramente no respondió igual que la vez anterior. Eh, ¿Qué logramos acá? Fue hacer un cambio, se autorizó en el hospital la compra del Foscarnet. Como les decía, el Foscarnet cuesta $300 la bolsa y son dos bolsas al día, o sea, es un tratamiento de $600 diarios. Entonces, en 30 días sacan la cuenta, cuánto es bastante, son 6.000, $18.000 mensuales. Un tratamiento muy caro, entonces, bueno, lo empezamos y junto con intravite de ganciclovir y en 2 semanas inactivo. O sea, claramente respondió al ganciclovir, pero no al, o sea, al Foscarnet, pero no al ganciclovir. Y bueno, lo que hicimos fue estudiar si tenía resistencia el CMV al ganciclovir, que nos explicara por qué estaba sucediendo esto. Entonces se encontró una resistencia en OL97, ¿cierto? Porque hay OL97 y 50, 97 y el 56, y aquí encontramos en el 97 una mutación. Y están todas estas posibles mutaciones, y cierto, la que salió positiva fue M460. Ese fue el estudio de secuenciación del virus del paciente que tenía que sacarse sangre cuando tuviese cierta cantidad de carga viral. Entonces tenían que bajar la carga viral con el Foscarnet y cuando estuviese en la cantidad suficiente, que si no me equivoco eran como 1.000 copias, ahí recién se tomaba la muestra y esa muestra se procesó, pasó un buen tiempo hasta que llegó el resultado. Entonces podemos encontrar distintas mutaciones, ¿cierto?, en los genes del CMV. Y esta mutación, la UL97, puede dar la resistencia al ganciclovir. Y hay otras mutaciones, ¿cierto?, en el UL54, que también lleva una resistencia, pero además de ganciclovir, en foscarnet y en cidofovir. Lo que presentó nuestro paciente fue en realidad un UL97, que al parecer solo hace resistencia al ganciclovir. Entonces, ¿cómo hacen resistencia? La verdad es que tiene este aparato de formación cierto proteica, en donde el virus entra a la célula infectada y monta su sistema de producción de proteínas. Entonces, puede haber una mutación aquí en la quinasa 97 que altera, cierto, la infección de la célula y produce esta resistencia, o bien puede haber a nivel del ADN polimerasa del CMV. O sea, si muta alguno de esos, el efecto que va a tener el ganciclovir o el foscarnet se puede ver alterado. Si es que a este sector, ¿cierto?, de la OL97 se puede afectar el ganciclovir y si en el 54 se podría afectar además sidofovir y foscarnet. Acá se hizo un estudio de resistencia al ganciclovir en CMV, pero en pacientes con trasplante de órganos y se vio que llegaba hasta un 15% la resistencia. Claro, usan bastante más de estos fármacos. Eh, entonces, la retinitis con resistencia a ganciclovir es otro asunto. La verdad es que es raro. El diagnóstico alrededor de un 2%, ¿cierto? Pero es raro. Y la verdad es que mientras más tiempo usen tratamiento de ganciclovir, mayor va a ser la resistencia que encontremos. Y si es que se van con tratamiento para la casa, también se va con valaciclovir, con valganciclovir, perdón, también se va a encontrar mayor resistencia. Así que ese es el caso que les quería mostrar. No sé si hay alguien que le haya tocado también este tipo de resistencia, que la haya visto. Danco, le hiciste dos Bueno, veces por semana, sin parar hasta que se puso inactivo. Dos veces Sí, seguidas. no fue tanto tiempo porque cuando lo iniciamos ya tenía 2 semanas de tratamiento la primera vez. Entonces se necesitó 4 semanas de tratamiento endovenoso más 2 semanas de tratamiento inyectable en la primera vez y ahí claramente lo que hizo el efecto fue la alta concentración de ganciclovir intravítrea porque Claro. endovenoso no hizo nada. Y la segunda vez yo lo inicié de inmediato, pero con el Foscarnet solo probablemente hubiese andado igual de bien. Está bien. Danco, ¿y hoy le harías directamente, previamente,
un test de resistencia antes de empezar con una droga o te comportarías exactamente igual? Por costo, yo creo que hay que, por lo menos aquí, habría que iniciar con ganciclovir y si no responde, el estudio. Ahora el estudio igual demora tiempo, por lo menos tomó un tiempo en saber de que era resistente. Entonces creo que demoró alrededor de un mes, sí, o un poco menos, 3 semanas. Entonces nosotros lo hicimos todo empírico. La segunda vez que llegó sospechamos que era resistente y conseguimos el Foscarnet rápidamente. Ahora, estuvo con tratamiento este paciente durante altas dosis, se usó esas 2 semanas, después se continuó hasta que quedara indetectable la carga viral y eso tardó más o menos 2 meses. Entonces tuvo entre 2 meses y medio con tratamiento 2 veces por día. Y eso significó que estuvo internado esos 2 meses y medio, 3 meses. Y una vez que se terminó el tratamiento, que fue hace muy poco, él llegó a control conmigo y tenía vitritis de nuevo. Entonces lo revisamos y ¿qué es lo que pasó? Que durante el tratamiento, al parecer el CMV se metió a la médula espinal del paciente y produjo, o sea, a la médula ósea, perdón, y produjo una depresión de la inmunidad y eso llevó entonces a que bajara los CD4 y hizo de que fuese más difícil la respuesta al Foscarnet, pero una vez de que subieron los CD4, que fueron después de 2 meses y medio de Foscarnet, entonces hizo esta uveitis por reconstitución inmune y llegó con la vitreitis, llegó con Tyndall, pero eso, Franco, ¿a cuánto bajaron los CD4? la última vez ¿Sabemos? bajaron como a 50, y ahí es Ah, donde está se bien, ahí sospechó tiene más que sentido. sí, ahí, pero eso fue durante el tratamiento, o sea, no fue Claro. previo a la reactivación, fue durante el tratamiento, porque yo con la reactivación con los CD4 en 200 y fracción, la segunda vez, y durante la hospitalización se le hacía seguimiento tanto de CD4 como de la carga viral del VIH. Y ahí es cuando se dieron cuenta que la carga viral seguía en cero, que el CMV subía y que los CD4 bajaban. Y claro, le hicieron una muestra, ¿cierto?, de una biopsia de médula ósea y encontraron que había invadido la médula ósea. Entonces, ahí hubo un tema importante porque como era resistente al ganciclovir, obviamente iba a tener CMV en sangre en altas concentraciones y eso afectó su médula ósea. Hoy en día está mejor, ya está en su casa. Se suspendió porque se mantuvo 3 meses más con Foscarnet a dosis de una bolsa al día. O sea, tenía que en su casa, ¿cierto? Le iban para su casa y le conectaban porque son 3 horas de prehidratación y luego viene el pasar la droga. Entonces eran como 5 horas en el día. Entonces ya cumplimos alrededor de 6 meses de tratamiento, tanto de altas dosis como de bajas dosis, y ahora hace 2 semanas atrás se le suspendió todo y vamos a ver qué pasa, porque no sabemos qué va a pasar. Es interesante este caso porque se maneja tanto como un HIV como como un trasplantado, un poco el manejo del paciente, porque, bueno, como todos, la idea del o sea, lo que normalmente sabemos del CMV en HIV es que en general, o por lo general todo lo que pensamos los ubicólogos es menos de 50 CD4, ahí es cuando tenemos CMV. A partir de los 50 CD4 ya el paciente ya tiene inmunidad suficiente para curarse del CMV. Y la otra cosa que también sabemos es que una vez que ya tiene más de 50 CD4 o cuando duplican la cantidad de CD4 que tenían de base, nosotros suspendemos el tratamiento. Y eso cambia cuando hablamos de un trasplantado, donde nosotros decimos, bueno, como no tienen defensas, manejamos el tratamiento según la carga viral del paciente, que es algo que no hacemos nunca con los HIV. O sea, con los HIV no hacemos con la carga viral de CMV, porque en general nosotros sabemos que tanto CD4, si duplica los CD4, va a protegerse bien y no va a necesitar más medicación. Por eso es interesante además cómo tuviste que mantener la medicación vía oral, que nosotros en general hacemos el tratamiento con ganciclovir. Esperamos que la retinitis se cure, mantenemos el tratamiento vía oral 2 veces día con ganciclovir vía oral y hasta que duplique la cantidad de CD4, de CD4 y ahí lo suspendemos. En tu caso, claro, era como una mezcla entre que no tenía CD4 y que vos tenías que moverlo con la carga viral, teniendo en cuenta además de que era un paciente que, bueno, después descubriste que es resistente al ganciclovir, que es algo, la verdad que rarísimo, yo nunca lo había escuchado. Ahí respondiendo un poco a lo que decía Cristian, sí, ahora en un paciente con CMV le haríamos la resistencia al ganciclovir. La verdad que es tan raro
que creo que no es algo que uno lo haría de rutina. Pero bueno, está bueno pensarlo en pacientes que no te responden. Eh, Si que tuviera que nosotros hacer en la general lo que hacemos es secuenciación, esto que, tampoco sabes dónde, o sí, Agus, hacer la secuenciación del CMV para saber a qué es resistente. ¿cómo? Si tuvieras que hacer la secuenciación del CMV para saber si es resistente, ¿dónde lo harías? Buena pregunta. Yo sí me acuerdo de un caso No tengo ni nuestro, idea. Emilio, que era bastante resistente y que se terminó curando, que ahora yo pienso si no sería un caso así, que le terminamos dando ganciclovir y foscarnet intravitrio, que nosotros hacemos mucho esto del foscarnet intravitrio. Entonces, a veces, si tenemos a un paciente con algún tipo de resistencia, capaz que no nos terminamos de dar cuenta porque eh, nosotros, la herramienta de cuando el paciente estaba con ganciclovir, terminábamos muchas veces inyectando el foscarnet intravitrio al paciente. Entonces, hacíamos este tratamiento como combinado. En algún punto, ahí venceríamos la resistencia sin saberlo. Ahora sería intravítrea, pero no en sangre. Entonces, Intravitria. en No, tal sangre cual. ahí, claro, habría que ver si es que los infectólogos luego les llega con una hemorragia digestiva o con alguna hemorragia cerebral o con alguna complicación producto de la invasión del CMV. Si es que hay por lo menos en mi caso, los infectólogos están encima, me escriben, me llaman y la verdad es que se han guiado todo el tratamiento porque al inicio no me creían nada, pero cuando les mostré el CMV con la PCR positiva intraocular, me creyeron que realmente era CMV. Y ahí mandaron, Pero pagaron sí, todo, pero está complejo. pero sí, sí empíricamente también, como dice Agus, se hacía cuando veías pasaban 15 días y no respondía al ganciclovir, se le agregaba el Ah. foscarnet endovenoso también. Se hacía la doble terapia, También. porque sabía que esas cosas pasaban, ¿no? Si no respondía en 2 semanas es porque algún grado de resistencia tenía, entonces Ah. empezaba a hacer todo el tratamiento combinado endovenoso y ahí es donde nosotros por ahí agregamos las intravítreas también. ¿Y tienen Una, algo para usar cuando esté en casa que no sea Foscarnet si es que hay resistencia a ganciclovir, a valganciclovir? ¿Qué otro medicamento más pueden usar? No, 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 no hay nada más. No hay nada una más. O duda, sea, va el Danco, ganciclovir oral y después el endovenoso. Mm. una duda. ¿Quién le cubrió el costo de todo esto? ¿Tenía algún seguro, algo? Es que acá en Chile FONASA paga, así que no. Wow, es un montón de plata eso. Sí, claro, Sí, fueron $18.000 mensuales por 3 meses, luego 9.000 mensuales por 3 meses. Los HIV tienen Y va a seguir garantía así el muy resto de la buena. vida, ¿no? Mm, mucho. Y habrá que ver cuando vuelva a control, a ver con qué va a volver. claro. De hecho, pidieron secuenciar ahora nuevamente el CMV buscando si hay resistencia a Foscarnet, porque se tiene que buscar la resistencia específica. Entonces van a ver si es que hay resistencia a Foscarnet, simplemente porque les queda la duda de algunos comportamientos del CMV en sangre, porque estuvo subiendo algunas veces, después bajaba, entonces tienen ahí sus dudas los infectólogos. Pero bueno, por lo menos está mejor. Gracias, Danco. Gracias a ti, Agus. Bueno, acá un casito eh, interesante, cortito, porque quedan 10 minutos. Así que esta es una mujer de 43 años que cuando viene a la consulta me dice, bueno, fui a la guardia porque me dolía el ojo izquierdo, veo una medialuna abajo y además tuve un dolor de garganta hace unos días. Toma metformina hace 6 meses, la visión no estaba tan mal, 10 décimas el ojo derecho, que era normal, y el ojo izquierdo, que ella notaba la molestia, 9 décimas, la presión normal, no tenía nada de inflamación en el segmento anterior del ojo, fáquica, este es el ojo derecho, normal, y en el ojo izquierdo, acá cuando la miro, se llega a ver esa media luna, esas que ella decía que veía. La verdad que sí tenía unas manchitas blancas en retina, o sea, parecían profundas, tipo placas, pero yo en ese momento que la vi, pensé en algo, en el síndrome evanescente, porque me pareció que eran muy suavecitas, no tanto como unas placas, ¿no? Como una placoidea. Y me pareció ver un poco granularidad de la mácula, pero capaz que lo inventé porque la verdad que acá no se ve nada. Pero bueno, acá sí se ven estas lesiones blanquecinas, eran muchas, rara la disposición, me llamaba mucho la atención cómo solamente agarraba la parte superior del ojo,
Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Le pedí para sífilis, que me lo mandó después por mail negativo, le pedí PPD que era negativo. Dije, bueno, será una sarcoidosis, le pedí una ECA, que puede dar un patrón así muy parecido con lesiones blanquecinas profundas, y era normal. Entonces le Agus, digo, bueno, sí, Agus, esas manchas se veía que están en diferentes periodos de cicatrización. Hay una que daba la sensación, exacto. hay Sí, unas sí, doc. pigmentadas, otras que no están pigmentadas, y eso te puede hablar de una placoide, ¿no? Exacto. Entonces, pero no me daba el aspecto, no me terminaba de cerrar para una placoidea, pero tiraba más para una placoidea, exactamente. Entonces, pensando en una placoidea, como bien dijo el doctor, le dijo un curso corto de corticoides, por más que no está demostrado que el corticoide sirve, la verdad que yo siempre en una placoidea damos corticoides porque creo que tiene mejores resultados. Entonces, vuelve a la semana, 10 días, y clínicamente daba la sensación de que estaba mejor, pero en ese momento también le hice una autofluorescencia y se ve estas, ¿no? Estas lesiones como profundas, más bien como alterando cerca del epitelio pigmentario, coriocapilaris. Entonces dije, bueno, parecería que venimos bien. Entonces, digo, sigamos con el curso corto de corticoides, antes del mes lo suspendí. Acá le hice un OCT, la verdad que en el OCT no se ve gran cosa, lo que es la mácula se ve bien, las capas de la mácula se ven bien, esta granularidad que yo creía ver, la verdad que no se ve nada, se ve todo bastante normal. Y acá viene el mes y yo la veo clínicamente, miro el fondo de ojo y digo, la verdad que está mucho mejor. Daba la sensación de que se estaba siendo sola las lesiones, pero cuando le hago la autofluorescencia, digo, tiene más. Acá cerca de la mácula no las tenía, acá da la sensación de que tiene unas nuevas lesiones. Esta es la que vos decías que estaba en otro periodo de cicatrización, eh, estaba como más cicatrizada que antes. Y acá la comparativa, ¿no? Cómo estaba 20 días atrás y ahora. Esta lesión parece nueva, esta lesión parece nueva, acá estas parecen nuevas, esta también, esta cerca de la mácula. Entonces dije, bueno, ¿qué hago, no? Entonces lo presento de vuelta en el Ateneo, en el Ateneo los miércoles y me mira y me dice, bueno, si parece una placoidea, nos da la sensación de que es una placoidea, y será, o sea, repitamos la PPD. Era negativa, realmente era negativa. Y esto les quiero mostrar, a pesar de que estaba, la verdad que peor en la autofluorescencia, la verdad que las imágenes color se veían mejor. Así empezó cuando ella dijo, tengo una lesión en el ojo y algo me molesta. Acá a los 10 días y ahora al mes. Entonces, pensando en esto, dije, bueno, ¿qué será? ¿Placoidea o un mute? Entonces, acá un resumen rápido. La placoidea es tanto igual en mujeres como en hombres y parecida entre segunda y cuarta década de vida, parecido el mute, pero mucho más en mujeres, 4 veces más en mujeres. O sea que acá podría ser ambas placoidea o mute. La placoidea generalmente es bilateral, el mute es unilateral, el caso de ella era unilateral. Los síntomas son muy parecidos. Acá como se ve una y otra, ¿no? Como se ve la placoidea, son placas más cremosas a nivel del epitelio pigmentario y en general pueden tener vitreitis. El caso de ella no tenía vitreitis y la verdad que el mute son lesiones más redondeadas. La profundidad parecía la de mi paciente, pero son mucho más pequeñas y la ubicación es diferente. Y tiene esa granularidad de la mácula que la verdad que mi paciente no terminó de tener. En la autofluorescencia, la verdad que las lesiones que tiene la paciente parecen más a un mute, porque se ven más hiperautofluorescentes. En cambio, en la placoidea se ve hiperautofluorescentes con un borde, eh, se ve hipo con un borde hiper, o sea, se ve como una activación diferente. Cuando uno hace la RFG, que yo no la hice, la típica lesión de la placoidea es hipofluorescencia temprana, como acá, y después hiperfluorescencia tardía, que es lo que siempre describimos una placoidea. En cambio, el mute al principio no se ve, pero va tiñendo parejo durante todos los tiempos. Y en el OCT, como les digo, cuando uno pasa
por la lesión de la placoidea, que yo en mi caso no lo hice, se ve una alteración, puede haber una ausencia de la elipsoidea, una alteración de la capa externa de la retina, mientras que en el MUTS se ve esta irregularidad macular. Entonces yo mientras seguía deduciendo a ver qué sería esta paciente que estaba empeorando, pasan 2 meses, porque ella no volvió a la consulta, o sea, a los 15 días que yo había dicho que venga, y a los 2 meses me dice, ya me siento bárbaro y no veo ninguna mancha, estoy fantástica. Le miro el fondo de ojo, y este es el fondo de ojo de su ojo, no tenía lesiones, ninguna lesión, y le hago la autofluorescencia para asegurarme. Esto que se ve acá no es artefacto, pero la verdad no tenía ninguna lesión en el fondo de ojo y me quedé pensando como, ¿qué fue esto, no? Fue una placoidea tipo MUTS, fue un MUTS diferente, atípico. Emilio en chiste me dice, ¿le pediste Coxsackie a vos que te gustan estas cosas raras? Y bueno, buscando, sí hay una asociación entre Coxsackie y placoidea, pero bueno, se ve más parecido a la placoidea, ¿no? Que la placoidea lo que sí suele hacer es dejar lesiones en el epitelio pigmentario, que esta paciente no quedaron ninguna lesiones en el epitelio pigmentario. Acá más ejemplos de placoideas asociadas a Coxsackie, pero después encontré un artículo de una forma, el único artículo que encontré en Ocular Immunology, de una forma de MUTS atípica secundaria a lo que sería como una presentación de Coxsackie. Entonces, esta posible atípica presentación de MUTS, la verdad es que no sé bien qué tuvo mi paciente, pero se curó, la vi hace poquito de vuelta y no tiene ninguna lesión, ni de las lesiones que parecían placoides, ni las lesiones que parecían MUTS, y ve 10 décimas y está muy bien. Así que no sé a ustedes qué les parece, si alguna vez han tenido un caso así, paciente unilateral con una lesión tipo placoidea que cura sola y no dejan lesiones. Así que Agus, bueno, las lesiones en sí también eran lesiones como poco parecidas, digo, en su redondeado o en su ubicación, poco parecidas a cualquiera de los dos. O sea, como que era raro de entrada, digamos. sí, pero bueno, así se ven las lesiones, las lesiones, cuando son lesiones en coriocapilares, lo que nosotros lo nombramos como puntos blancos, que más nombrados puntos blancos porque engloba un montón de cosas, se ven así, lesiones profundas, blanquecinas, o sea, Sí, sí, parecía un perdón. MUTS, pero eran muy grandes para lesiones para un MUTS, y parecía más una placoidea, pero me faltaba como esa profundidad de la placoidea, pero sí tenía estas lesiones en diferentes grados de evolución. Evolución. Perfecto. Sí. Entonces, em, Yo Eso a nunca veces lo vemos tuve en el Amphiginus, Agus. cicatrices. claro, pero en el Amphiginus es raro que Se localizan en media periferia, están en diferente estadio, pero no se curan tanto como se curó tu paciente así por obra de... es una combinación entre ampígenos o placoidea, pero que se curó sola como un MUTS. O sea, No no era un encontré linfoma, nada en ¿no? la cultura que englobe todo. No era linfoma uno. No, 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 por la duda no le pedí nada. Por ahora. Viste Por que el ahora no. MUTS va aumentando su espectro y lo que era una enfermedad sola y muy característica, ahora es secundaria a otras enfermedades también y es combinada el MUTS con placoide, el MUTS con otros, como que se va ampliando el espectro y bueno, es que lo tenemos aprendido, nos complican más las cosas. Así que Exacto. es un poco así, pero bueno, siempre es encararlo así, o sea, lesiones blancas, pensar en la placoide, pensar en el MUTS, son como los dos primos hermanos que además son bastante benignos, diferente a la serpiginosa que ya tenés compromiso de la coriocapilar, así que hay que abrir un poquito más la mente a estas presentaciones un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados. Tal cual. Y un poco esto de que las dos son autolimitadas y las dos terminan teniendo un buen pronóstico, bueno, eso ayuda a que uno también se quede tranquilo con un caso así. Así que bueno, muchas gracias. Ahí ya le dejo el bloque al doctor Pablo Casón, perdón, al doctor Silveira. Gracias, igual estamos acá, Agus, muy buenos casos. Bueno, creo que nosotros vamos a ir a algo más
de todos los días, como es un Ateneo y tenemos, creo que chicos que están en formación y todo lo más, y a todos nos viene bien. Vamos a ver algunos casos que preparó Tian, que me parecieron interesantes como para ver cómo lo vamos manejando en el día a día. Esto lo hemos visto todos y bueno, adelante Tian, te escuchamos, a ver qué opinan, ¿no? Bueno, buen día. Ahí se ve la pantalla. Sí, Perfecto. perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, primer comentario, antes de arrancar la presentación, es poner el típico caso que tenemos en el consultorio de desprendimiento del vítreo posterior sintomático, paciente masculino, femenino, no importa, de la edad, pseudofáquico, visión conservada, que en el fondo de ojo vemos un signo característico del desprendimiento vítreo posterior y nosotros solemos dar pautas de alarma y control y decirle control, pero la pregunta que le hago a todos es cada cuánto y qué consideramos al decirle la frecuencia de los controles. Cada 2 semanas, esa es la pregunta, Tian. Bien, sí, o sea, le decimos venite en 2 semanas, 3 semanas, le damos las pautas de alarma. Obviamente, si en las 2 semanas vemos que está igual, consideramos por ahí algún factor de riesgo para citarlo en el corto plazo, y si no, ya vamos espaciando más los controles. Entonces, a partir de esta serie de casos que les comentó Pablo, yo le pegué una leída a la guía de práctica clínica de la academia sobre el manejo del experimento posterior del vitrio agudo, sintomático y roturas retinales y degeneración látex. Entonces, lo que dice la guía es que según los factores de riesgo, como decía Jimmy, el primer control va a ser a los 15 días y después cada 2 meses y luego cada 6 o un año. Entonces, vamos con el primer caso. Este es un paciente de 58 años que refiere miodesopsias 48 horas previas a la consulta y que 24 horas antes de las miodesopsias había tenido fotopsias. Tenía como antecedente miopía, había sido operado de refractiva y en el último fondo de ojo le habían dicho que estaba todo bien y se lo había hecho porque venía por control por un nebus coroide. Era fáquico, veía 10 décimas, la presión estaba normal y este era el fondo de ojo del ojo derecho. Vemos acá temporal superior el nebus, como era tan periférico, la imagen no es muy buena, pero sí tenía signos de cronicidad. No sé si alguien ve algo más. Y en el ojo izquierdo, que era donde tenía los síntomas, si alguien lo quiere describir, lo que se ve. ¿Ven algo que llame la atención ahí? Ahí se ve un desgarro superior, además, ¿no? Muy bien. Sí, ahí Bien, se ve Arriba. una herradura. Muy perfecto. bien. Y ahí tenía el desprendimiento vítreo, ahí se ve el flotador, y se ve el desgarro superior, acá también en la neritra, a veces ayuda en esta foto, en esta pseudo retinografía. Entonces, según lo que ya sabemos todo, hay bastante bibliografía que dice que los desgarros sintomáticos en herradura sin tratamiento, el 50% evoluciona a un DR y con el láser bajamos ese riesgo al 5%. Por lo tanto, en mi lectura de la guía práctica, nos dice tratamiento lo antes posible y ahora, después del tratamiento, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo seguimos? Acá está el tratamiento. ¿Alguien quiere decir cómo lo seguimos a este paciente después haciendo el láser? Lo ves Este a es las el 3 semanas más o menos, no es lo que tarda en cicatrizar. correcto, muy bien. Entonces, acá vemos, esto es a las 2 semanas. Con respecto a la retinografía anterior, ya se ve pigmento en todo el borde, rodeando todo el desgarro. Y después de las 2 semanas, al mes, obviamente según vayan evolucionando, ¿no?, los síntomas, después a los 3 a 6 meses y después anualmente. Esto según la guía de la práctica clínica de la academia. En el caso número 2,
paciente de 70 años, viene a control, le habían dicho hace un año que tenía glaucoma, le habían medicado y pregunto también por cirugía de catarata. Su visión mejor corregida de 10 décimas, tenía un esférico de más 1,50, fáquica, presión normal y en el fondo de ojo, en el ojo izquierdo, tenía un desprendimiento vítreo posterior y en el ojo derecho tenía este fondo de ojo, no sé si alguien lo quiere describir. Pácar macular Muy o bien, tenía membrana una, epiretinal por ahí. exacto, sí, una membrana, no llegaba a ser tanto Packer porque no tenía tanta tracción. Un Y acá flóculo. tiene el anillo de Weiss también. Ok. No se nota muy bien, pero entonces, conversando con la paciente, la cirugía de catarata, le empecé a explicar la cirugía antes de hacerle el fondo de ojo, pero cuando le hago el fondo de ojo, además de ver esta membrana en el OCT, veo esta lesión de acá, que era un desgarro con hemorragias retinales, ahí no sé si se llegan a ver, y ya en algún sector ya tenía el líquido subretinal, sobre todo inferior. La neritra que nos ayuda a ver, entonces le vuelvo a preguntar, me dice, cuando me hicieron el diagnóstico de glaucoma, en realidad yo fui porque veía unas manchas y unas luces unas semanas antes. Entonces, la pregunta es, había pasado un año, ya no veía las fotopsias, las miodeopsias de vez en cuando las notaba. La pregunta ¿es sintomática por los síntomas de hace un año? ¿Los síntomas estos prescriben o los seguimos considerando como un DPB sintomático? ¿Qué Ojo que tratamiento esos haría? síntomas, perdón, Cris, esos Sí, síntomas pueden llegar a coincidir con cierres angulares, es hipermétrope, no sé, ¿hiciste gonio? Porque quizás era, como habíamos hablado en el último Ateneo, un estrecho abierto como abierto, tratado como abierto. bien, no le hice gonio, tenía un Bargeli bastante amplio, el OCT de capa de fibras era normal y las excavaciones se veía en el ojo derecho, era bastante fisiológica Sí, y la igual puede presión estar haciendo cierres antes de que se manifieste el daño, ¿no? podría Digo, pues los ser. síntomas a veces son parecidos o pueden serlo. Bien, bien, está Pero bueno parecen retinales los considerarlo, síntomas, pero ¿eh? bueno, con este Esa desgarro, hemorragia te indica agudo, o sea, ese desgarro es reciente, no es de hace un Sí. año. Yo con ese bien. desgarro con sangre y sin pigmento le hubiera hecho láser seguro, Yo le hago láser, sí, sí. aunque no Bien. tenga síntomas. Sí, lo interesante es que los síntomas fueron de hace un año, podía ser del DPB y el desgarro lo hizo después. Por eso cito este trabajo en el que revisaron casi en 400 pacientes de forma retrospectiva la incidencia de desgarros retinales, digamos, retrasados en el tiempo. Y siguieron hasta hasta 6 años y vieron que una incidencia acumulada de 7,3%. Estos son los factores de riesgo que reportó el trabajo, la edad, menores de 60 años, la miopía y la degeneración látiche, y que el 75% no presentó síntomas nuevos durante ese tiempo de evolución. O sea que este paciente no había presentado nuevos síntomas, pero aún así había que seguir considerando el control. O sea que no, uno da las pautas de alarma, pero aún así tiene que citarlos a control justamente porque a veces los síntomas no cambian o no agregan síntomas nuevos. Entonces, como dijo Arturo, le hicimos láser también. Caso número 3, paciente de 73 años que viene con una disminución progresiva de la agudeza visual. No veo como después de la cirugía de catarata. Había sido operado de catarata 4 años antes de la consulta y tenía una visión del ojo izquierdo de 6 décimas que me mejoraba con un estenopeico 8 décimas, pseudofáquico, y tenía una opacidad capsular densa en el ojo izquierdo. La presión estaba en 17 y esto era el OCT. El ojo derecho tenía esta membranita
tenía un desprendimiento del vítreo posterior. En el ojo izquierdo también tenía un desprendimiento del vítreo posterior. Fíjense cómo la cápsula nos daba mala calidad de imagen en el OCT. Y en el examen del fondo de ojo le encuentro este desgarro en herradura inferior. Fíjense que, no sé si se llega a ver, por ahí en la versión sin zoom, se ve una línea, pequeña línea de demarcación. Entonces, ahí se ve en la neritra. Y entonces en la guía nos habla de el DR, el DR después de la cirugía de catarata, que ocurre usualmente entre el primer y segundo año. Cita este trabajo que reporta que el DPB posterior es el factor de riesgo más importante en ausencia de degeneración látice, o sea que pacientes no operados operados de catarata que no tuvieron el desprendimiento vítreo posterior, después de la cirugía lo tienen en promedio a los 7 meses y es el factor de riesgo más importante para que tengan un desprendimiento de retina. Y en el IRIS study, que son como 3 millones de pacientes operados de catarata, reportaron una incidencia de 0,2% de DR en el primer año. Entonces, y después también nos habla de los trabajos que nos relacionan la capsulotomía con Jack Láser, que nos aumenta el riesgo de DR en pacientes operados con antecedente, más especialmente con antecedente de miopía. Entonces, la guía de práctica clínica nos dice que solo el 5% de los desgarros en herradura asintomáticos, como en el caso de nuestro paciente, evolucionan a un DR y nos dice que habría que controlarlo la primera semana, 4 semanas, después cada 2 a 4 meses, después cada 6 o a 12 meses y después por año. Entonces, volviendo a nuestro caso, 73 años, opacidad capsular, le bajó la visión. ¿Qué le harían con ese desgarro? ¿Le harían la capsulotomía? ¿Le harían láser preventivo? ¿Qué le harían primero? Láser Yo, primero. Yo le haría Láser láser ahí primero. no, argón. no logro ver bien, pero me parece que hay pigmento alrededor del desgarro. Sí, hay pigmento. Si hay pigmento y no hay síntomas, yo no le haría láser. Sí le haría la capsulotomía. Bien. Yo le hago Ah, argón y después le hago el láser. ¿cuánto esperas? ¿Entre uno y otro? Sí. No, no sé si mucho. 2 semanas, lo mismo que tarda en cicatrizar Perfecto, no lo el- haces en el mismo día. Haces primero el argón y después lo llevas al Jack Láser, no. Y es Exacto. que en Sí, el mismo día es lo mismo que no hacerlo. No he tomado todavía, no ha Y sí. cicatrizado. No, igual, o sea, yo entiendo lo que dice Arturo, de si tiene pigmento no me asusta, y sí, entiendo, pero sigue siendo un desgarro y por más que por ahí no evolucionó simplemente por ser inferior, pero prefiero hacerle el argón. Y yo creo que Sí, acá hay otra, porque que por ahí es importante también, porque si tiene un DPB parcial, no tiene un desprendimiento de retina total, no le harían nada, lo controlarían al paciente, obviamente si tenemos posibilidad de control. Si no hay posibilidad de controlarlo, ¿qué hacemos? Lo dejamos como está. Y si hay posibilidad de control, lo seguirían como nombraba Tian recién. ¿Qué es lo que harían? No, pero yo no lo trataría como si fuera un látiz, o sea, no es que le estoy haciendo un tratamiento preventivo a un látiz, es un desgarro, Re- requiere de Claro. un láser, para mí no hay vuelta con eso. Es un desgarro que ya pigmentó, que es lo que buscamos con el láser, ¿no? Que pigmente. Es cierto, a los desgarros inferiores, Arturo, los desgarros inferiores pigmentados, papá nunca los trataba, siempre los controlaba si nos enseñó eso, y la verdad es que no se desprendían. Bueno, Bien. pero este tiene poco pigmento, no estaría de más hacerle un poquito de láser y ya está, no le va a hacer ningún daño por haberle hecho algo de láser alrededor. Le puedes hacer daño a esa membrana epimacular, puede empeorar. No es que sea un drama ni nada por el estilo, pero puede empeorar. Ahora, yo la verdad que no le veo mucho ventaja, no
no he tenido un caso que me haya arrepentido de no hacerle láser parecido a eso, pero no es estadística. Claro, ¿Y cómo lo claro. seguirían si no le hacen láser? Le- yo creo que le explicaría los signos de riesgo, los signos de complicación, que vea fotopsia que empeoren la miodesopsia o que vea una zona oscura, pero fuera de eso creo que no le haría mucho. O sea, me planteo hacer la capsulotomía, pero independientemente que tenga o no el desgarro. No le doy mucha bolilla al desgarro, creo yo. A ver, hay algo que no están preguntando en el curso en el consultorio, que es la actividad del paciente. Me pasa que el paciente lo tenés un mes o 2 meses y el paciente empieza a hacer una actividad. Hoy hay gente mayor que hace aquagym o que va a pilates, esas cosas. Yo me quedo tranquilo, les rodeo con láser y que haga una vida normal, porque le da los signos de alarma, pero no lo frena en su vida diaria de caminar, hacer ejercicio, esas cosas. Que haga vida normal nomás. Está bien. Pero escúchame, el objetivo del láser es pigmentar, para que se adhiera más. Aquí ya está pigmentado, no veo cuál es el objetivo del láser. Yo prefiero que se pigmente más, la verdad. Ese color verde que vemos ahora puede ser Y perfectamente. No sé, Tian, por ahí estaba pigmentado efectivamente. Pero a mí haceme el láser. Si En una, soy activo, hago deporte, lo que claro, fuera, y en puede una estar así situación simplemente que, por el hecho de ser inferior. y si Sobre tuvo un todo porque tiene desprendimiento de 73 retina años. en el contralateral, ¿qué harían? Ahí sí le hago láser, pero por Ah, una cuestión psicológica. No por el desgarro, sino por una cuestión psicológica. está bien, está Por bien. Ese cuestión paciente no estaría psicológica, yo tranquilo, también me hago láser, Oh, ¿eh? claro, Cuestión ese psicológica. paciente no estaría tranquilo sin el láser si ya tuvo un desprendimiento de retina. Pero Exacto. independientemente de eso, yo no creo que tenga demasiado efecto, pero bueno, opinable. Sí, bueno, opinable. la También línea es de cierto marca. que yo, cuando yo le hago láser a un paciente así, le hago una línea de láser, como mucho dos. No le hago un láser intenso. Entonces el pigmento que busco es más o menos el que ya tiene. No busco un pigmento grande. Ujú, He visto Bueno, demasiados paquetes maculares secundarios al láser como para insistir mucho. ujú. la línea de marcación, más allá de que la imagen no se nota bien, la tenía. Em, yo terminé haciendo lo que dice Jimmy por una cuestión de que tenemos ya mentalidad PAMI. El paciente era probable que no vuelva nunca más después del Jack Laser, recuperaba la visión y no volvía más. Y además también pensé, como era inferior, por ahí los síntomas de DR no los nota al principio. Entonces dije, bueno, lo trato. Así que lo traté. Este, Vamos al caso número 4, que es un paciente masculino de 64 años, miodesopsia de 5 días de evolución. Y 6 meses antes le habían hecho un fondo de ojo y le habían dicho que tenía una degeneración en látice con algunos agujeros atróficos y el paciente no refería síntomas. Tenía una visión de 10 décimas, no era miope, era fáquico, la presión estaba bien y tenía este fondo de ojo. No sé si alguien quiere describirlo. ¿Tenía un desgarro, Tian? No tenía un desgarro, tenía estas lesiones de acá. Y Fíjate que de tenía sangre. una hemorragia retinal con un agujerito que tiene acá, rodeado de pigmento. Pero fíjate que el agujerito, a mí lo que me llama la atención es que no era tan prolijo, tenía unos bordes feos, no era así circular como este, que era más circular, pero este se veía cuando le hacías el fondo de ojo, ¿Cómo andás? eh, ¿Qué bien? Acompañando a mi una, amiguita. una Bueno, ¿cómo tracción. va? ¿Cómo andás? ¿Qué sí? Hola Viviana, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo va? ¿Todo bien, Viviana? ¿Cómo está tu amiga? ¿Cómo anda? Mandá saludos, Viviana. Perdón, chicos. Bueno, tenía que en el fondo de ojo, así con las 3 dimensiones, se veía bien una pequeña tracción en este borde proximal. Igual tenía pigmento alrededor. Y después tenía este hemovitrio con el DPV parcial y la hemorragia que se acumulaba acá. Y esta degeneración látice, que por ahí era la que le habían contado al paciente que tenía, que se ve bien la degeneración. Y también tenía un agujero
que tenía una lesión vítrea en el borde. Entonces, con este compendio de lesiones, ¿qué harían con este paciente? Recuerdo, paciente masculino, no tenía antecedentes. El otro ojo, ¿cómo estaba? El otro ojo, perfecto. Tenía unos clamps de pigmento inferior, pero no tenía otro problema. ¿Qué actividad hace el paciente? Es paciente de ingeniero civil, trabajaba en el campo. Tian, pero no, esto es un hallazgo, ¿no? No tiene síntomas. Esto no tiene síntomas. Tiene síntomas. Lo Ah, que tiene pasa es que síntomas. tenía un días de fondo de síntomas. ojo previo que le habían encontrado estas lesiones. No sé si todas. La Creo que se pregunta es, veía ahí una línea, una emo, que está en el DPB parcial, que tiene un nombre propio que no me acuerdo, pero ahí, esa línea te habla de un desprendimiento vítreo agudo. Ah, y él Si tiene refería, síntomas, ahí cambia un poco, y además con esta hemorragia y esas lesiones, ahí yo sí pensaría en el láser. bien, bueno, nosotros hago un breve comentario sobre la guía, que me desapareció el loguito acá, yo lo estoy haciendo propaganda, pero en la guía, lo que decía es que a veces en los DPB sintomáticos se pueden encontrar agujeros que no tienen relación con la atracción aguda del vitrio, sino que estaban preexistentes, que podría ser el caso de nuestro paciente, no sé si en todas las lesiones, y que en los agujeros sintomáticos el tratamiento puede no ser necesario y que se hace un seguimiento bien de cerca. Y obviamente en los asintomáticos el control es anual. Vos, Agus, dijiste que lo tratarías, ¿alguien más lo trataría? yo lo En trataría. realidad, Solo porque tiene síntomas y una perdón, hemorragia ahora, ¿no? O sea, mucha. de todos modos, Ah, esos agujeritos, o sea, donde se suele romper el látice es donde tiene más adherencia vítrea, que es en el borde, que es donde suele hacer los desgarros, esos grandes en el borde del látice. Esos agujeritos, el problema es que si hay una ruptura en otro lado, empiezan a filtrar. Entonces, bueno, ahí hay que tratar todos, pero porque cuando se desprende la retina empiezan a activarse y a filtrar. De todos modos, es cierto que si está con síntomas, es una persona activa y por ahí, no sé, no está de más, pero no tiene una gran indicación, ¿no? ¿Y le harían láser en todas las lesiones? ¿Le rodearían el látice? No, yo en esa inferior, en esa, nada más. En este. sí. Sí. La verdad, Bien. yo personalmente creo que tampoco le haría láser porque veo pigmento muy cercano a todos los desgarritos que tiene. Sí, creo que lo miraría y nada más. Yo este lo controlaría porque es inferior, no hay un desgarro franco. Yo lo controlaría. Bien, bueno. Tian, te hago Sí, una pregunta, porque estoy escuchando mucho el tema de la actividad que haga el paciente. Em, las guías que dicen sobre las actividades físicas, porque la verdad que me parece que esa guía que estás basándote vos no deja a criterio de cada médico. Y lo único que se ve asociado, sí, hay evidencia fuerte de asociación entre que tenga un desgarro, un agujerito, un DPB y que es una actividad física que sea, o sea, que pueda desprender la retina, sería un golpe en la zona ocular o en craneoencefálica. O sea, actividad Boxeo. física, ustedes, claro, ustedes le prohíben que salgan a correr, por ejemplo, con estas lesiones. Yo le prohíbo boxeo y cabecear pelotas de fútbol durante unas semanas. Ok, Yo sí, yo le perfecto. prohíbo algunos deportes, y la mayoría están haciendo paddle o están haciendo esta yoga o colgarse de no sé dónde, que produce movimientos bruscos de la cabeza. Ojo, Sí, el pilate y yoga no producen movimientos bruscos, ¿eh? Son Ando movimientos tranquilo el que hacen yoga. mucha fuerza, o pero no sea, hacen movimientos bruscos. claro, hacen fuerza y si nos basamos en el estudio que se hizo en pacientes miopes, altas, jóvenes, para ver si podían tener parto natural o no, ahí quedó demostrado que la fuerza, Hacer hacer fuerza, fuerza, no influye o no aumenta el riesgo de no. desprendimiento. Por eso venía mi Pero pregunta. estás hablando cosas distintas.
A ver, una fuerza en un parto está en posición ginecológica, haciendo fuerza con el útero. No sé si han visto ustedes, pero los últimos ejercicios que hacen se cuelgan de unas sogas para estirarse o esas cosas con la cabeza para abajo. Nah, Es pero no Sí, es pero es totalmente que normal distinto, eso, ¿eh? Pablo. pero eso no es brusco. Eso no es brusco. O sea, No, yo más no, bien yo no, las sacudidas serían lo las brusco. sacudidas son peores. O sea, un saltito puede ser peor que un pilate donde uno se pone en posición de vela con las patas para arriba. ¿No? O sea, yo hago pilates, me cuelgo y no siento que el vitio se me mueva en lo más mínimo. Lo que pasa sería tener Seba, un Hay derrame que ver cerebral. Pilates Sí, Seba, de con cierta respecto, protección cuando jueguen al pádel, cuando hagan pelota paleta, cuando hagan eso, porque también un pelotazo de eso, más allá del trauma Claro, en pero sí. eso da lo mismo que esté pigmentado o no. Sí, Eso sí, creo que da lo no, mismo si obviamente, tenés obviamente, síntomas o no pero que síntomas. se cuide, porque no lo hacen. Por ahí conozco a alguien que no se cuida. no, a No, yo veces, supongo que si tiene esa hemorragia durante una semana, 2 semanas, le diría tratar de no jugar al pádel o algo por el estilo. Correr o moverse o qué sé yo, no me importa nada. Y la exacto, frecuencia como de lo control que, de este paciente, si no lo tratan, ¿cada cuánto lo ven? ¿Y de la misma manera que al resto? Al mes, sí, más o menos, 2 semanas, un mes. No le daría mucha importancia. sí, con O respecto a sea, lo que realmente. preguntaba Sebas, en la guía da, en algunas lesiones da lugar a la decisión del médico de acuerdo a todas estas cosas que estamos hablando, no solo a las actividades, sino también a la sintomatología. Creo que este paciente que tenía los síntomas agudos, por ahí las medidas de cuidado son otras que si alguien le encuentra estos agujeros, por ahí no le das ninguna recomendación en cuanto a sus actividades. Por supuesto. Para mí la Eh, sintomatología en este caso es básica. Bien, y en la guía también nombraba que los agujeros sintomáticos en general no progresan, citando varios trabajos, incluso algunos bastante antiguos, pero que dice que también si vos ves alguna permanencia del vitrio adherido, también podés elegir tratarlo, Mm. porque esa te genera dudas. Y después el último caso, que es un paciente de 33 años, mujer, miodesopsias de un mes de evolución, y a los 15 días de las miodesopsias empezó con fotopsias en el mismo ojo y aparecieron más miodesopsias. Era una paciente que se seguía también por nebus coroideo, tenía 10 décimas de visión fágica, presión normal. En el fondo de ojo, el primero no tenía fotografía, pero se veía el nebus, y se veía en la retina superior un clamping de pigmento sin solución de continuidad. Por esas miodesopsias se cita el control a los 15 días, pero la paciente recién vuelve a los 3 meses, no tenía cambios, se cita a los 6 meses y recién viene al año y medio. Y dice, hace unos meses tuve miodesopsias y también fotopsia, ¿viste? Cuando a veces te tiran los síntomas por si las dudas, a ver si los tomas en serio. Y tenía esta lesión en el ojo derecho, retina superior, que se había descrito como el clamping de pigmento, pero ahora aparecía esta pequeña solución de continuidad, que acá se ve un poquito más grande, y el vitrio adherido ahí, que esta es la neritra, y el vitrio con esa adhesión. ¿Qué harían con este paciente? ¿Alguien quiere comentar? No tiene desprendimiento vitrio, ¿no? No tiene desprendimiento vitrio. Creo que tampoco le haría nada. Lo miraría nomás. Bueno, yendo más rápido, porque se nos acaba el tiempo, hago un pequeño paréntesis y muestro un paciente de Pablo, no sé por qué no se me puso la otra foto, pero tenía una lesión parecida acá, que a los 45 días evolucionó con este desgarro. Pablo le hizo láser, creo que lo presentó en algún Ateneo, y después en los controles láser, el láser no pudo contener bien el líquido subretinal y tuvo que operarlo. Entonces, Pablo, que se había quemado con leche, y veía como estas lesiones similares, sobre todo por la tracción vítrea, decidió tratarlo. O sea, este es un poquito más polémico porque
no es tan clara el tratamiento, pero bueno, a veces uno hace de acuerdo a su experiencia propia y no tanto a lo que le marque la ciencia o las prácticas clínicas. Eso es a criterio de cada uno, por supuesto. Esta era una paciente que es oftalmóloga además y tenía un problema con el almanaque, pues la citaba a los 3 meses, volvía al año, la citaba al año, volvía como veían ahí. Así que en ese caso decidí tratarlo y me acordé mucho del caso anterior que mostraba Tian. Pero bueno, es discutible. Eso es una complicación que sea oftalmólogo. Sí, Sin un duda. factor de riesgo. Es un factor de riesgo. Cambia bastante que sea superior igual, ¿no? Comparado al otro. Sí, exactamente. Sí. O sea, yo en principio no lo hubiera tratado, pero también coincido en que si el paciente está dudando, si está asustado, si quiere que lo trate, básicamente si el paciente es oftalmóloga y me dice a mí me gustaría que me lo trate, yo se lo trato. O sea, no encuentro que sea ningún pecado tratarlo. En general, yo la mayoría, la enorme mayoría no los trato, pero Claro. no encuentro ningún pecado en tratarlo tampoco. La verdad que lo seguí y después dije, cuando volvió a control y no hacía lo que le pedíamos, le dije, bueno, mirá, tenés esto, ella ya se preocupó porque volvió a tener síntomas. Le digo, bueno, consensuamos con ella y le dije, vamos a tratarlo y listo. Pero es cierto, para un oftalmólogo siempre le mostramos a los pacientes todas las imágenes y compartimos, viste Arturo, que siempre lo hacemos, pero Sí. en este caso, con mayor razón, y me dijo ella, no, bueno, sí, trátemelo. Así que llegamos a un acuerdo y la traté. Pero bueno, muy bien. Bueno, Bueno, creo que ya estamos en tiempo, ¿no? estamos en tiempo. Muy bueno, Ian, muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, Chao, gracias. adiós, adiós. Adiós. Chao.